Buenos días, gracias por vuestra asistencia a todos y todas a esta rueda de prensa, que es una iniciativa de la Ejecutiva Provincial, en la que pretende la Ejecutiva Provincial que se haga un balance de legislatura, ante el inminente comienzo ya de una campaña electoral que comienza esta misma semana y que nos llevará a las elecciones del día 20 de diciembre, ¿no? Unas elecciones muy importantes, como lo son todas las citas electorales, pero que viene cargada con una serie de ingredientes que la hacen al menos distintas, al menos diferentes, ¿no? Al menos diferente por el hecho de que hay mucha volatilidad en los posibles resultados, hay más partidos que según las encuestas podrían tener una representación parlamentaria importante. Y ante esta situación, desde el Partido Socialista, desde la agrupación municipal de Andújar, pues vamos a afrontar esta campaña quizás con más ganas que nunca y con más ilusión que nunca, porque sabemos lo importante de que en el Gobierno de España haya un partido al frente que tenga sensibilidad con respecto a Andalucía, que tenga sensibilidad frente a los principales problemas que tienen los vecinos y vecinas de Andújar también, y que tienen que ver, desde luego, con el empleo y tienen que ver con la cobertura social. Y orgulloso de empezar esta campaña pues formando parte del partido que ha tenido la bandera precisamente de las políticas sociales en los últimos años, formando parte del partido que además ha hecho posible, cuando ha tenido responsabilidades de gobierno en Madrid, transformar ideales en realidades. El único partido que a lo largo de todos estos años de democracia ha sido capaz de consolidar derechos y libertades, y como bien decía nuestro secretario general Pedro Sánchez hace unos días, lo hemos hecho antes y vamos a ser capaces de hacerlo también a partir del 20 de diciembre. He hecho mención a la volatilidad que hay con respecto a los datos de las encuestas, porque la única encuesta relevante va a ser la que se produzca el día 20 de diciembre y los ciudadanos y las ciudadanas tienen una difícil elección por delante. Y sabemos que hay una gran parte de vecinos y vecinas de Andújar también que a día de hoy todavía estarán dándole vueltas a la opción que elegirán el próximo día 20 de diciembre. Y con esta rueda de prensa y con el resto de actuaciones que vamos a realizar antes y durante la campaña, lo que pretendemos transmitirles es un mensaje de seguridad, si confían en una sigla que, como he dicho, ha sido capaz de transformar España, y confianza en unas siglas que estoy convencido de que, si obtenemos la confianza mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas, va a suponer un nuevo impulso a la cobertura de aquellas familias que peor lo están pasando, un nuevo impulso a una situación económica difícil y complicada, y desde luego una posición y una perspectiva diferente con respecto a Andalucía, para alejarnos de una vez por todas de esa situación de enfrentamiento y abandono que hemos tenido que sufrir los andaluces y las andaluzas durante estos últimos 4 años. Y estoy convencido de que la única forma de que eso sea así es teniendo un gobierno del PSOE al frente del gobierno de España a partir del día 20 de diciembre. Por lo tanto, en lo que tenemos que trabajar es en lo que estamos trabajando ya, en dar argumentos suficientes que sean capaces de convencer y de que los ciudadanos y las ciudadanas depositen nuevamente su confianza en un partido que lo supo hacer antes y que lo va a saber hacer a partir del día 20. Y para eso, en el día de hoy nos acompaña, iba a decir un viejo conocido, pero no es la mejor expresión porque no se le puede llamar viejo a Felipe, que le saco yo unos cuantos de años, o sea que y que forma parte de la candidatura del PSOE a estas próximas elecciones generales y que a día de hoy es diputado en el Congreso, que conoce bien la forma de hacer política que ha tenido el Partido Popular, no solamente con respecto a políticas generales, sino en concreto lo que ha supuesto el gobierno del Partido Popular en estos últimos 4 años, tanto para Andalucía como para Jaén, como para Andújar, y que quería acompañarnos para hacer un balance de legislatura que creo que va a aportar información importante y que los ciudadanos y ciudadanas, los vecinos y vecinas de Andújar deberían de considerar ante la próxima cita electoral.
Felipe es como de la casa, además como es de aquí de Bailén, somos vecinos, son muchas las ocasiones en las que nos ha acompañado y estoy convencido de que serán muchas las veces que te tengamos por aquí en el futuro. Así que Felipe, la palabra es tuya, bienvenido, estás en tu casa y adelante. Pues, muchísimas gracias, Paco, gracias por estar presente en esta rueda de prensa que, como bien decías, habíamos convocado para dar a conocer la opinión del Partido Socialista en torno a esta legislatura que ya termina, y agradecer también a los medios de comunicación. Evidentemente os quiero agradecer que estéis aquí en esta rueda de prensa. Esta legislatura ha sido una legislatura negra para Jaén. Ha sido una legislatura en la que el Gobierno del Partido Popular ha ninguneado nuestra provincia y ha ninguneado a los más de 600.000 jiennenses. Y el próximo 20 de diciembre tenemos la oportunidad de darle el portazo que se merece al Partido Popular. Tenemos la oportunidad de olvidar esta legislatura en la que el Partido Popular ha mostrado un absoluto desprecio hacia nuestra tierra, con una ausencia absoluta de compromiso para Jaén, porque nuestra provincia no solo lo ha pasado mal por la crisis, que evidentemente nos ha golpeado y muy duro, lo ha pasado peor porque el Gobierno ha marcado una línea clara de desprotección hacia nuestra provincia. Y ahí están los números, que no engañan porque son los números del presupuesto general del Estado, de los 5 presupuestos que ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Y se puede ver de una manera muy gráfica cuál ha sido estos años, ese desprecio del Partido Popular en estos años. Miren, esta es la inversión del Gobierno socialista comparada con la inversión del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de Rajoy. Estamos hablando de una inversión media de 343 millones de euros en los gobiernos socialistas frente a los 131 millones de euros con el Gobierno del Partido Popular. 343 millones con los gobiernos socialistas, 131 con el Partido Popular. Ese desprecio, por tanto, se puede medir en cifra. Que además, si hacemos un cálculo en lo que supone la inversión por habitante, es mucho más perversa, porque podemos ver cómo a Jaén llegaron en la etapa socialista 515 euros por habitante, por jiennense, frente a los 196 euros que ha llegado con el Partido Popular. Pero si hay una preocupación clara que tenemos los socialistas y que tienen todos los ciudadanos, es el empleo. Y en nuestra provincia especialmente. En nuestra provincia especialmente porque son 105.000 las personas, los hombres y mujeres que están desempleados en nuestra provincia. 15.000 más desde que Rajoy llegó a la Moncloa. Desde que Rajoy es presidente del Gobierno hay 15.000 parados más en Jaén, según los datos de la última EPA. Y eso es consecuencia, evidentemente, de la reforma laboral. Una reforma laboral que los socialistas nos comprometemos a derogar en cuanto lleguemos al Gobierno, si contamos con la confianza de los ciudadanos. Porque esa reforma laboral no ha servido para crear empleo, ya les digo, 15.000 desempleados más en Jaén. Y porque esa reforma laboral lo único que ha hecho es rebajar el salario de los trabajadores. En Jaén esa rebaja ha sido de un 10% de rebaja salarial, equiparando los salarios a los de los años 90. Y porque lo que ha introducido es precariedad en el mercado laboral. Un mercado laboral mucho más precario. Miren, 9 de cada 10 contratos son contratos temporales. Y la duración de esos contratos temporales apenas se llega a los 54 días. Ese es el empleo que está creando el Partido Popular. Empleo precario, contratos de 54 días. ¿Qué joven de los que nos pueda estar viendo puede emanciparse e iniciar una trayectoria vital, una vida independiente de su casa, de sus padres, teniendo contratos precarios de este tipo? ¿Qué joven puede emprender un proyecto vital sabiendo que no va ni tan siquiera a cobrar lo que antes era el escalón más bajo, los 1.000 euristas? ¿Quién sueña hoy con 1.000 euros? Todo aquel que trabaja, porque es que ni se llega a esa cantidad. Hoy hay 2,5 millones de trabajadores pobres, es decir, gente, ciudadanos y ciudadanas que se levantan a las 7 de la mañana, vuelven a las 7 de la tarde a su casa después de estar todo el día trabajando y no llegan a final de mes. Trabajadores pobres
Es lo que hemos tenido en nuestro país en estos últimos años con el gobierno del PP. Y para evitar esto es por lo que el Partido Socialista se compromete a subir el salario mínimo interprofesional. Miren, el Partido Popular ha subido el salario mínimo interprofesional, que es el punto más bajo de los salarios. Es decir, es el mínimo que debe de cobrar una persona. Bueno, pues el Partido Popular en estos 4 años apenas se lo ha subido un 1%. Un 1%. El gobierno socialista de Zapatero en el año 2008, solo para el año 2008, lo subió un 1,5%. El Partido Popular en toda la legislatura, un 1,5%. En solo un año de gobierno socialista, un 1,5%. Hay que subir el salario mínimo interprofesional para que puedan subir los salarios de los ciudadanos. Y hoy el Partido Popular nos habla de recuperación económica, una recuperación económica que solo se ven los grandes datos, en las macrocifras. Datos que mejoran porque mejoran en toda Europa, porque Europa por fin se ha dado cuenta de que tiene que rebajar las exigencias de déficit, porque por fin el Banco Central Europeo se ha dado cuenta que tiene que inyectar más liquidez en los mercados financieros y porque está bajando el precio del petróleo. Por eso hay buenos datos macroeconómicos, no solo en nuestro país, en toda Europa. Pero a la gente no le importa el precio del petróleo. Mucha gente lo que está pensando es en el precio del billete de avión que va a tener que pagar su hijo para venir estas Navidades a pasarlas con su familia, porque ese chaval seguramente esté en Alemania o esté en Inglaterra buscándose la vida, porque aquí no pudo encontrar un puesto de trabajo. Yo solo he conocido una generación que ha tenido que emigrar, la generación de mis abuelos. Y hoy tengo a 3 amigos, íntimos amigos, que están fuera, 2 en Alemania y 1 en Inglaterra. Y este último se tuvo que ir a Inglaterra porque el Partido Popular recortó en investigación y el proyecto que él estaba desarrollando en el centro de investigaciones tuvo que ser suprimido por falta de financiación y se fue a Inglaterra a continuar con su investigación. Este es el modelo que ha instalado el Partido Popular: trabajo precario, falta de oportunidad y para la gente joven, paro, precariedad o el pasaporte. Por eso nos hemos comprometido en nuestro programa electoral y nos comprometemos con los ciudadanos a que si obtenemos el gobierno y por tanto la confianza de quienes nos puedan escuchar, vamos a crear un plan para que 10.000 jóvenes científicos e investigadores puedan volver a nuestro país y vamos a doblar la inversión pública en investigación y desarrollo. Y desde luego no nos podemos olvidar de los autónomos. Como bien sabe nuestro alcalde, los autónomos son uno de los motores fundamentales de la economía de una ciudad, de la economía de un país. Por eso vamos a comprometernos con ellos a que la cotización que hagan a la Seguridad Social sea en función de sus ingresos reales y el pago de impuestos igual, en función de los ingresos reales. Y no nos podemos olvidar de la reindustrialización en una provincia como la nuestra, tan necesitada de que vengan nuevas empresas a instalarse, que haya nuevas industrias que vengan a Jaén a crear riqueza y empleo. Vamos a crear un plan especial para que vengan industrias a aquellas provincias que más necesitan, a aquellas provincias que tengan menos tejido industrial, un plan especial para esas provincias, para que se asienten en ellas nuevas empresas, grandes empresas e industrias. Y ahí podemos hablar claro porque, como bien decía Paco, lo hicimos antes y lo volveremos a hacer ahora. Gracias al plan Activa Jaén, vinieron a nuestra provincia 90 millones de euros para reindustrialización. Con el Partido Popular apenas si hemos llegado a los 20 millones. 22 millones con el Partido Popular. Y para ir terminando, porque lo decía Paco, si hay una política clara que defienda siempre el Partido Socialista es la política social. La política social porque es la que garantiza la igualdad. Y por eso, porque creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, es por lo que vamos a aprobar una ley de igualdad salarial, para que ante el mismo trabajo un hombre y una mujer cobren lo mismo, porque ahora mismo una mujer está cobrando un 24% menos. Una mujer necesita trabajar 80 días más para cobrar lo mismo que su compañero varón. Y evidentemente la lucha contra la violencia de género, una prioridad para el Partido Socialista. Por eso estamos desde hace ya tiempo proponiendo un gran pacto, un pacto de Estado para luchar contra la violencia de género. Y si ha habido una medida que ha dañado a las mujeres, ese ha sido el famoso decreto 20-2012.
Aquel decreto que, como bien recordarán, supuso un recorte en la ley de dependencia, recorte en las prestaciones que recibían los dependientes, pero un recorte también en esas mujeres que no podían irse a trabajar porque tenían que cuidar de sus padres o de sus hijos enfermos. A esas mujeres que el Estado le estaba pagando la seguridad social y, por tanto, su cotización a la seguridad social para que el día de mañana pudieran tener una pensión justa. Pues bien, el Partido Popular, en sus recortes de ese decreto, eliminó esa cotización de la seguridad social y ha dejado a más de 178.000 mujeres cuidando de sus hijos o de sus familiares dependientes, pero sin poder cotizar a la seguridad social. Y en educación, evidentemente, vamos a trabajar para poder recuperar en estos próximos 4 años, si conseguimos el voto de la gente, recuperar en materia educativa lo que hemos perdido con el Partido Popular. Miren, con el Partido Popular nos hemos encontrado que se ha recortado el presupuesto en becas. Nos hemos encontrado que es más difícil obtener una beca a nuestros jóvenes estudiantes porque han exigido mucho más para obtener esa beca. Y a la misma par nos encontramos que han aumentado las tasas universitarias. Han aumentado las tasas universitarias, pero en nuestra tierra, gracias a que hay un gobierno socialista, esas tasas han aumentado, pero menos, bastante menos. Y solo basta comparar. Hoy en Andalucía, la primera matrícula en medicina cuesta 757 euros. En Madrid, 1.782. Y la razón es simple. En Madrid gobierna el PP, en Andalucía gobierna el Partido Socialista. Y como les digo, como la igualdad se consigue fundamentalmente con la educación, es por lo que nos vamos a comprometer, ya lo hemos hecho, a universalizar la escolaridad, la escolarización a los chavales desde los 0 hasta los 18 años, a ampliar las becas para que sean un derecho y a aumentar el presupuesto en materia educativa. Vamos a pasar al 5% del PIB destinado a educación con el objetivo claro de alcanzar el 7%, pero un mínimo del 5% en los próximos años para poder llegar al 7% de la riqueza del país destinada a educación. Y evidentemente derogaremos la LOMCE, la ley de educación que aprobó el PP, por una sencilla razón, porque a esa ley se ha opuesto toda la comunidad educativa, los padres y madres de los alumnos, los profesores y profesoras, todos los partidos políticos, todos han firmado en contra de esta ley que aprobó en solitario el Partido Popular. Por eso, en cuanto lleguemos al gobierno, la derogaremos y abriremos un espacio de acuerdo y de diálogo para hacer lo que estuvimos a punto de conseguir con el ministro Gabilondo, el ministro socialista de Educación, que era un gran acuerdo y un gran pacto por la educación en nuestro país. Y quiero terminar hablándoles de agricultura, ahora que está ya empezada la campaña del olivar. Miren, en nuestra tierra, debido a la nefasta reforma de la política agraria que ha llevado a cabo el Partido Popular, nuestra provincia va a perder 30 millones de euros al año. Y aquí ya no hay opinión alguna. Esto no es un cálculo hecho a vuela pluma. Estos son datos exactos y ciertos. Y es que ya tenemos el dato del pago único, es decir, el dato de lo que reciben en sus cartillas los olivareros. Y si en el periodo 2007-2014 ese pago único fue de 411 millones de euros, para el año 2014, el que acabamos de cerrar, fue de 381 millones de euros. 30 millones menos. 30 millones menos que, desgraciadamente, para este próximo 2015-2016 será más. Pero ya sabemos que tendremos 30 millones menos cada año en nuestra provincia por esa reforma de la PAC. Una reforma, además, que ha sido tremendamente injusta, porque ha hecho perder dinero a olivareros que antes no tenían que perderlo. Miren, quien antes recibía de subvención 5.000 euros o menos, no se les recortaba nada, recibía íntegramente esa cantidad. Pues bien, a partir de ahora, ya lo han visto en sus cartillas, porque ya les han recortado, a quien recibe 5.000 euros o menos, se les recorta un 8,64%. Y antes,
Al que recibía más de 5.000 euros se le recortaba, se le retenía de un 10 a un 14%, según cobrara. Si cobraba más, más, pero de un 10 a un 14%. Y ahora se van a encontrar con que esa reducción es menor, va a pasar a 8,64. Es decir, que el que antes no veía recortada la ayuda porque tenía menos de 5.000 euros de ayuda, se le recorta un 8,64%, y al que antes se le recortaba un 14%, ahora se le recorta un 8,64%, porque era el que más cobraba. Es decir, van a beneficiar también con esta política de la PAC al que más tiene. Y el ejemplo claro, en un gráfico que se ve perfecto. Miren ustedes, quien recibía 4.900 euros, antes no se le recortaba absolutamente nada. Y con la reforma de Rajoy, ahora se le recorta 882 euros al año. Va a cobrar 4.018 euros. Y esto es algo que ya han visto los agricultores en sus cuentas corrientes. Eso por no hablar de cómo el Partido Popular se ha negado a que el olivar dependiente esté con ayudas acopladas, tenga un extra de ayuda, porque es un olivar que tiene más dificultades. Por tanto, como les digo, no puede ser esta una buena legislatura para Jaén, porque hemos perdido en empleo, porque hemos perdido en derechos laborales, porque hemos perdido en inversión por habitante. Ha perdido nuestra provincia inversión en estos años respecto a legislaturas pasadas, porque hemos perdido en dependencia, en educación, en sanidad, y porque hemos perdido en dos sectores fundamentales para Jaén, la reindustrialización y el olivar. Por tanto, 4 años negros a los que podemos dar fin apostando por un cambio que solo puede llegar de la mano del Partido Socialista y de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Y los socialistas, además, queremos comprometernos de una manera muy clara con Jaén, y es reactivando el plan Activa Jaén. Un plan que supuso 1.700 millones de euros con el anterior plan Activa Jaén que pusimos en marcha los socialistas, y que ahora, si volvemos a recuperar el gobierno de nuestro país, volveremos a activar para completar todas aquellas inversiones que el Partido Popular ha dejado en el cajón y ha dejado olvidadas, y para que Jaén vuelva a estar en los primeros puestos de inversión y no en los últimos, como ha ocurrido en estos últimos años. Por tanto, el compromiso claro de volver a activar el plan Activa Jaén en cuanto los socialistas estemos en el gobierno. Por tanto, estas son, como bien decía Paco, unas elecciones importantes, pero sobre todo son muy importantes para Jaén, porque podemos hacer que el PP se vaya del gobierno y entre un gobierno socialista sensible con nuestra provincia y sensible con los problemas que tenemos en Jaén, que solo pueden resolverse de la mano de un gobierno comprometido como el gobierno que pueda formar Pedro Sánchez. Y por mi parte nada más, queda a vuestra disposición.